Listo, jóvenes. Entonces, continuando con lo que tiene que ver a esta estructura de datos denominada árbol, tenemos ya, después del día jueves, una visión bastante clara respecto a los términos, respecto a ciertas características o ciertas definiciones que debíamos tener bastante claras, ¿no? En el sentido de que siempre es importante manejar una misma terminología de tal manera que cuando yo diga algo usted entienda, ¿sí? Como les dije el día jueves, ustedes ya hicieron una presentación sobre esta estructura de datos, sin embargo, quizás lo que consultó Emil con lo que consultó Emily, a pesar de que están en lo correcto, no utilizaron los mismos términos o quizás Emil profundizó un poco más que Emily y Nicolás tal vez profundizó más que los dos compañeros. Entonces, en ese sentido, lo más adecuado o lo que yo creí que era lo más prudente era como que unificar los conocimientos. Por eso es que el día jueves opté por dar la parte teórica también, ¿sí? Para manejar, repito, una misma terminología. Entonces, vimos lo que era un árbol, básicamente estudiamos con esta presentación, ¿no? No sé, Emily, si ya se visualizan las diapositivas que vimos el día jueves, ¿no? Sí, sí, ya se ve. Ya, perfecto. Entonces, vimos una definición bastante corta o lo más importante, bastante entendible de lo que era un nodo padre, un nodo hijo, el nodo raíz, las hojas, los nodos interiores, el camino, lo que es una rama, lo que es la altura, lo que es un grado, el nivel del nodo y el bosque. Ya, perfecto. Cuidado con los micrófonos, por favor. ¿Sí? Entonces, vimos estos términos y de a poco fuimos en el gráfico identificándolos, ¿no? Viendo qué eran, qué representaban, cómo se simbolizan o cómo se dibujan en un árbol. Como ustedes pueden observar, esta es la figura de un árbol, ¿no? Siempre tenemos un elemento principal de donde nacen todas las ramas, por decirlo de alguna manera, que se denomina el nodo raíz, ¿no? Y de ahí viene a ser el elemento de donde se despliegan los hijos y luego los hijos de los hijos y así sucesivamente, perdón, hasta que vayamos formando el árbol como tal, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser simétrico. Simétrico me refiero a de que tiene un hijo a la izquierda y uno a la derecha, y este debe tener dos hijos y el de acá también, para que tanto al lado izquierdo como al derecho tengan una misma uniformidad, sino que de acuerdo a la cantidad de hijos se verá necesaria si tiene otro hijo o si es que queda ahí, o sea, todo depende de la estructura que estemos creando, ¿de acuerdo? Entonces, eso por un lado. Luego vimos que árboles pueden haber de varios tipos, ¿no? Sin embargo, el que más importante o el que nosotros vamos a estudiar es el árbol binario, tal como está en la diapositiva, ¿no? Donde decíamos que el árbol binario es aquel que primero es un árbol de grado 2, es decir, que un nodo puede tener un número máximo de dos hijos. Y luego vimos que la definición más clara o más específica de lo que es un árbol binario es un árbol que es de grado 2, obviamente, y específicamente cada nodo puede tener 0 o 2 hijos. Si tiene un hijo, ya deja de ser binario. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, íbamos a tratar de empezar nuestro estudio de árboles con este tipo de árbol binario, ¿no? Porque son un poquito más fáciles de implementar debido a que tienen una uniformidad o un mismo concepto de distribución. Ese era el objetivo como tal, ¿no? Y luego, para ir como que simplificando un poquito más en el afán de ir comprendiendo todo, empezamos de la implementación de un árbol binario de búsqueda por sus siglas ABB, ¿no? Donde nos decía que los árboles binarios se dan o son aquellos donde los hijos izquierdos son menores que los derechos, ¿sí? En ese sentido, los hijos son menores que la raíz y se ubican al lado izquierdo y los que son mayores que la raíz se ubican a la derecha.
Entonces ese era el objetivo principal, ¿no? Entonces eso vimos el día jueves, luego vimos la implementación respecto a los nodos, ¿sí? Rapidito, vimos que un nodo, al igual que en listas doblemente enlazadas, deben estar estructurados en tres partes. La primera parte mantendrá la información o el dato de lo que estemos guardando en ese árbol y deberán tener dos enlaces, si hacemos el símil con listas, ¿no? El enlace izquierdo y el enlace derecho. Sin embargo, en árboles no son enlaces, sino más bien son las vías de conexión hacia el hijo izquierdo y el hijo derecho. Entonces, esa era la implementación como tal, ¿no? Y luego vimos las operaciones con las que vamos a trabajar, ¿no? Que son insertar, eliminar, consultar, y en la consulta hay varias suboperaciones. Entonces, básicamente eso es lo que vimos del día jueves. Hasta ahí. ¿Voy bien, Emily? Hasta ahí nos quedamos, creo yo, en la parte teórica al menos. 15. Ya, perfecto. Luego nos pasamos a la codificación, es decir, nos empezamos a ver ya lo del proyecto, cómo vamos a irlo armando. Les comentaba que vamos a volver a utilizar la técnica de que yo voy codificando y ustedes también para ir entendiendo un poco mejor. En grafos, debido a la extensión del código, fui explicando y facilitándoles los proyectos o los códigos para que ustedes luego los revisen. Sin embargo, ahorita en árboles he decidido nuevamente ir codificando junto a ustedes con el objetivo de que ustedes vayan viendo el código y vayan comprendiéndolo y asimilándolo. También son un poco extensos, pero eh, he decidido volver a esta metodología. Esperamos que nos vaya un poco mejor, ¿sí? Entonces, es un proyecto en NetBeans, como los de siempre. Yo le puse como nombre árboles, y como estoy trabajando en NetBeans, automáticamente me creó la clase que tiene el método main, y luego yo les pedí que necesitábamos de ley crear dos clases más, ¿no? Por un lado la clase nodo, y por otro lado la clase árbol, que es la que nos va a permitir codificar los métodos para las operaciones. Y la clase nodo, que como ustedes ya saben y hemos trabajado, pues simplemente nos va a permitir definir la estructura y las características de los nodos. Y en este sentido, codificamos las tres partes del nodo, ¿no? El primer atributo de tipo int, que le hemos llamado info, que como ustedes saben, pertenece a lo que va a almacenar la información, que en este caso va a ser un árbol de enteros. Y luego dos atributos de tipo nodo, que en este caso le hemos llamado izquierdo y derecho, ¿no? Que simplemente nos van a ayudar a identificar si un nodo tiene su hijo izquierdo o su hijo derecho en la implementación como tal, ¿sí? Entonces, eso es lo que hicimos hasta el día jueves. Sebastián, hasta ahí voy bien y nos quedamos ahí, ¿no? Sí, profe, hasta ahí nomás en el código. Ya, perfecto, ¿sí? Bueno, entonces vamos a seguir, ¿no? Lo importante es que usted esté en la capacidad luego de ir entendiendo qué es lo que vamos haciendo. No se olvide que lo importante o lo que debemos comprender es primero cómo funciona cada operación o cómo vamos a ir estructurando cada. Una vez que usted comprenda cómo es la disposición, cómo se enlazan, cómo se forma, luego sí pasamos a lo que tiene que ver con el código. ¿Sí? A la final el código lo único que hace es tratar de ejemplificar o de realizar las acciones que nosotros ya entendemos del árbol, ¿sí? En el sentido de que si el árbol se arma por niveles, entonces ahí sí voy entendiendo cómo es que voy insertando. Si el árbol necesita hacer comparaciones, entonces luego codifico esas comparaciones para que se vaya estructurando. Entonces, al igual que en las listas y en las otras estructuras de datos que hemos visto, primero lo más importante es comprender cómo funciona y luego codificar ese funcionamiento, ¿sí? Para codificar hay varias formas. Yo trato de utilizar quizá la más simple para que usted logre entender y lo único que hago es codificar lo que explico, nada más.
Y básicamente esa es la programación, ¿no? Entonces, ese es el objetivo como tal, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos codificando la clase nodo. Repito, está compuesta de cada nodo de 3 partes. La parte que tiene la información, que en este caso es de tipo entero, y los 2 enlaces hacia los hijos izquierdo y derecho, ¿no? Generalmente cada elemento tiene un hijo izquierdo y derecho, generalmente. Algunos pueden tener solo hijo izquierdo o solo derecho, también funciona. Algunos no tendrán hijos, ahí son hojas, ¿no es cierto? Ya sabemos que es una hoja. Entonces, la estructura básica y fundamental tiene la que está en la pantalla, la parte de la información y el enlace hacia el hijo izquierdo y derecho. Si es un nodo que no tiene hijos, izquierdo y derecho van a valer null, simplemente porque no tienen hijos. Sin embargo, si es un nodo que tiene 2 hijos, izquierdo y derecho van a tener algún valor. Y si es un nodo que solamente tiene hijo izquierdo o solamente hijo derecho, entonces el izquierdo o el derecho valdrán null y el otro tendrá algún valor. Entonces es básicamente esa la idea, ¿no? Lo importante es, repito, que usted tenga una idea clara de cómo se estructura un árbol, que son las hojas, que son los hijos, los padres, cuál es la raíz, cuáles son los grados, los niveles, para que el día de hoy, cuando empiece a explicar cada una de esas cosas, usted logre comprender al 100%. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Quién más está por aquí? Alexander, hasta ahí. ¿Alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta o está todo en orden? No, Inge, todo está claro. Perfecto. Entonces vamos a arrancar, ¿no? Vamos a empezar. Voy a ir cambiando entre el NetBeans y entre las diapositivas porque necesito ir viendo el árbol que quiero construir primero y luego ir viendo cómo vamos haciendo el resto de codificaciones. Entonces, en ese sentido, voy a ir cambiando, repito, la aplicación para que usted vaya viendo cómo vamos construyendo todo. Pienso yo que nos va a ir muy bien, que usted va a comprender todo lo que vamos a hacer el día de hoy para tratar el día de mañana ya finalizar esto de árboles, ¿no? Ustedes saben, el tiempo se acorta y el sílabo tenemos que completarlo sí o sí. Entonces, en ese sentido, perdón, sí tenemos que tratar de avanzar, ¿no? Lo importante es que usted tenga una idea de cada estructura, tenga una noción de cómo codificar cada cosa, y luego ya en el futuro, cuando usted vaya a necesitar la estructura, pues va a tener la idea de cómo se hace. Y va a codificarla. Al final, todo lo que hemos hecho después le puede servir. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a continuar, ¿sí? Ya hemos definido el nodo, ya tenemos la clase, le hemos puesto los nombres para las 3 diferentes secciones de que tendrá cada uno de los nodos de este árbol, ¿sí? Y luego sí vamos ya a empezar a trabajar con los métodos, ¿sí? Entonces, nos trasladamos a la clase árbol, ¿sí? Que yo le he denominado árbol. Si usted quiere denominarle de otra forma, hágalo, no hay problema, ¿sí? Y como les dije al inicio, esta clase me va a servir únicamente para codificar los métodos que nos servirán para realizar cada una de las operaciones. Y luego nos trasladaremos a la clase árboles para, en cambio, ir utilizando los métodos y gracias al método main poder ejecutarlos. Entonces, esa es la lógica, que es lo que hemos hecho durante todo este tiempo, ¿no? Entonces, vamos a empezar, ¿de acuerdo? No se olvide, cualquier duda, cualquier inquietud, alza la mano, ¿sí? Y ese ratito le doy la palabra, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar. Primero, necesito declarar una variable de tipo nodo que se llame raíz. ¿Por qué necesito esta variable de tipo nodo raíz? Porque como ya vimos la clase anterior, la raíz es el elemento principal y fundamental de un árbol. Si usted recuerda el dibujito que representa un árbol, todo nace desde la raíz.
De ahí las diferentes ramificaciones van extendiéndose de acuerdo al árbol que se tenga, ¿no? Entonces, como la raíz es el elemento más importante, necesitamos declarar una variable de ese tipo, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos de esa manera, ¿sí? Y luego vamos a crear un constructor de esta clase árbol donde inicializaremos a esta raíz en null. Es decir, vamos a empezar con un árbol vacío para luego irlos llenando de acuerdo a las necesidades del gráfico que tengamos. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, voy a crear el constructor, repito, de la clase árbol, y lo único que voy a decir en este sentido es que la raíz empiece en null, es decir, sea vacía. Lo mismo que hacíamos con las listas. Siempre empezábamos con un constructor especificando que la lista estaba vacía. Lo mismo aquí. ¿Sí? Digo que el nodo que representa la raíz del árbol, en primera instancia, esté vacío. Es decir, tenga como dato nulo, es decir, no haya ningún elemento. Hasta ahí, Nicolás. ¿Alguna duda? Algo que no esté claro, por favor. No, Inge, ninguna duda. Perfecto. ¿Sí? Entonces, ahora sí, vamos a empezar. Una vez que hemos hecho ya las dos primeras partes de la clase o los dos primeros parámetros que necesitamos para implementar un árbol, ¿sí? Vamos ya a implementar el árbol como tal. Es decir, vamos a ir insertando de a poco los elementos que conforman el árbol, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la primera operación y el primer método que vamos a codificar sería el insertar, ¿de acuerdo? Entonces, repito, voy a tratar de ir yendo de a poco para que usted logre comprender todo. Y repito, si usted está teniendo algún inconveniente, no es más que me diga, ¿no? O que si necesita que algo repita, igual, con gusto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar, ¿sí? Entonces vamos a determinar un método public void, que en este caso se llame insertar, y como atributo vamos a ponerle, perdón, un entero, ¿no? Que se llame dato. ¿Por qué entero? Porque ya vimos que es un arreglo que tiene números enteros, bueno, un árbol, perdón, de enteros, ¿sí? Y en este caso, cuando yo vaya a utilizar el método insertar, perdón, necesito como atributo un número de tipo entero, que en este caso le he llamado dato, nada más, ¿sí? Entonces, en ese sentido, esa sería la codificación del método, ¿sí? Ahora, ¿qué viene en el medio? Es lo que vamos a ir haciendo de a poco, ¿no? Teniendo presente siempre los conceptos y el funcionamiento de un árbol. Eso es lo más importante, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Primerito, voy a crear un nodo auxiliar, ¿sí? Al igual que en las listas, yo necesito un nodo auxiliar que me va a permitir ir recorriendo el árbol como tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, recurro nuevamente a utilizar un nodo auxiliar, ¿sí? En este caso, a ese nodo auxiliar le voy a inicializar en la raíz, porque es lógico, ¿no? Si vamos a trabajar con árboles, siempre nuestro punto de partida va a ser la raíz. Si ustedes recuerdan, el jueves yo les dije que un árbol es como un organigrama, es decir, se maneja mediante jerarquías. Y lo que está en la parte superior es la raíz. Luego el resto de elementos. Entonces es por eso que a ese nodo auxiliar lo instanciamos con la raíz, que siempre va a ser nuestro punto de partida en el análisis de cualquier árbol, sea binario o no sea, lo que sea, siempre debemos como que partir siempre de la raíz, porque repito, es el nodo principal del árbol, ¿sí? Luego de haber hecho eso, yo debo cerciorarme de dos posibles casos, lo mismo que sucedía en las listas. Puede ser un árbol que esté vacío, como puede ser un árbol que ya tenga elementos. Entonces, al momento de insertar, yo tengo esas dos posibilidades.
que el primer elemento o el elemento que yo quiera insertar sea la raíz del árbol, o que el elemento que inserte sea uno de los hijos o subhijos. Todo dependerá del árbol como tal, ¿sí? Entonces, en ese sentido, vamos a empezar haciendo nuestra primera comparación y digo, sí, el auxiliar es igual a nulo, es decir, si el árbol está vacío. Y la otra posibilidad es que el árbol ya tenga información y en ese caso el nodo que quiero insertar pues será hijo o subhijo de esa raíz. Entonces, ese es el punto de partida, ¿no? Bueno, hasta ahí creo que no hay ningún inconveniente. Entonces, vamos con el primer caso. Si el árbol está vacío, es decir, si nuestro nodo auxiliar que tiene el valor de la raíz es nulo, ¿sí? Entonces lo único que debemos hacer es lo siguiente, especificarle que ese nodo que estoy queriendo insertar, ¿sí?, sea la raíz, porque está vacío. Entonces ese primer nodo que quiero insertar va a llegar a ser mi raíz del árbol. Entonces, en ese sentido puedo decir que si el auxiliar es nulo, puedo especificar que la raíz sea ese nuevo nodo, ¿sí? Es decir, el nuevo nodo que estoy creando. Entonces, en ese sentido, ¿sí?, hago esto. Entonces, ¿qué estoy especificando? Que la raíz va a ser igual a ese nuevo nodo. Lógico. Como la primera comparación nos dice que el auxiliar es vacío, repito, este nodo que estoy acabando de crear vendría a ser la raíz del árbol, porque es el primer elemento que estoy insertando. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Marco. Sí, Marco. No, dije sin preguntas. Perfecto, ¿sí? Ahora, ustedes dirán, profe, ya chévere, crea un nodo auxiliar, chévere, ya entendimos que el primer caso es cuando el árbol está vacío, chévere, profe, ya entendimos que ese nodo que estamos creando va a ser la raíz, porque no hay nada antes, o sea, chévere. Sin embargo, ¿dónde utilizamos el dato? Sí, porque estamos utilizando un atributo, ¿no? En este sentido, el atributo es entero que vamos a ingresarlo. Sin embargo, ya acabamos de codificar la primera parte, que es generalmente la más fácil, y ese parámetro del método no se utiliza en ningún lado. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Vamos a, dentro del nodo, ponerle a el parámetro dato, ¿sí? Sin embargo, eso implica que nos traslademos a la clase nodo y creemos un constructor o un método que se asemeje a lo que acabo de escribir en la clase árbol. Entonces, en ese sentido, lo que voy a hacer es public nodo, ¿sí?, es decir, crear un constructor que reciba como dato el número del parámetro que quiero utilizar, ¿no? Entonces, de esa manera estoy utilizando un método que reciba el parámetro del método insertar y de esa manera, pues, el nodo esté completo, tenga toda la información necesaria. Entonces, en ese sentido, voy a decir que this.info sea igual al dato que voy a ingresar, ¿sí? Y luego, como estamos hablando netamente de lo que es el primer nodo, voy a decir que izquierdo sea null y derecho sea. ¿Por qué hago esto? Porque en primera instancia la raíz deberá tener como hijos ninguno, a no ser que yo inserte otro dato más. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, este método que está aquí, lo único que va a ir haciendo es ejemplificando que estoy insertando la raíz. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros actualizamos, podemos ver que ahora ya no nos da ningún error, ¿sí? Entonces, de esta manera, termino de contextualizar la primera parte al menos.
si el árbol está vacío, ¿sí? El nuevo nodo que estoy creando va a ser la raíz. Y punto. Entonces, en este sentido, si yo ahorita hago uso del método insertar y le coloco el 12, por ejemplo, ¿sí? Ese 12 automáticamente va a ser la raíz de nuestro árbol. Y en base a esa raíz que tiene el 12, empezarán las ramificaciones. Empezaremos a tener hijos, subhijos y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, este es el primer caso. Es el primer caso. ¿Sí? Entonces, si el árbol está vacío, este nuevo nodo que estoy creando va a ser la raíz. Se acabó. ¿Sí? Entonces, eso como primer punto. Pero, ¿qué sucede si el nodo que quiero insertar, ¿sí? ya no es la raíz, es decir, ya es un hijo o es un subhijo? Entonces, esa es la segunda posibilidad, ¿no? Entonces, vamos a empezar la codificación, por favor, y voy a ir despacio, voy a tratar de ir explicando todo. No es difícil en realidad, es bastante simple, sin embargo, es importante que usted comprenda, ¿sí? Que usted vaya asimilando todo, ¿no? Entonces, no se olvide que lo que estamos implementando es un árbol ABB, ¿sí? Un árbol binario de búsqueda, donde los nodos se van a ir insertando de acuerdo a la definición de un ABB. Es decir, que van a ir al lado izquierdo los que son menores que la raíz y los que son mayores que la raíz, en cambio, van a colocarse a la derecha. Eso no se olvide, porque solamente con eso vamos a ir implementando el árbol. ¿De acuerdo? Entonces, repito nuevamente, estamos implementando un ABB, un árbol binario de búsqueda. La característica principal de un ABB es que los términos irán a la izquierda si son menores que la raíz y se irán a la derecha si es que son mayores que la raíz. Entonces, eso es súper importante porque esa es quizá la primera condición que debemos ir codificando para nosotros ir colocando los hijos, ¿no? Porque vamos a suponer que yo inserto mi raíz como 15, le doy el valor de 15. Y luego quiero insertar el nodo 20, el nodo que tiene como valor el 20. Entonces, ¿a dónde debería ir ese nodo? Si es un ABB, debería ir al lado derecho, por la definición que ya vimos. Entonces, para que los nodos se vayan ubicando al lado izquierdo derecho, debemos empezar con esa condición. Entonces, empezamos la implementación. Y digo, sí. Es decir, voy a empezar como un if. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Si el dato ingresado es menor a la información o al dato que tengo en mi nodo auxiliar, ¿sí? Si el número que yo estoy queriendo insertar mediante este método es menor que el de la raíz, ¿sí? Ahora usted dirá, profe, ¿y por qué no ponemos ahí menor que la raíz? Es preferible utilizar el nodo auxiliar, ¿no? Por eso le pongo aux.info. Sí, y nosotros sabemos que en esta primera instancia el aux.info es la raíz, ¿no? Entonces, si el número que nosotros insertamos es menor que lo que tiene el nodo antecesor, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que a dónde tendría que irse, jóvenes? ¿Sí? ¿A dónde tendría que irse? Debería irse a el auxiliar al lado izquierdo. Entonces yo voy a decir que el auxiliar sea igual a ¿qué? A aux.izquierdo. ¿Por qué? Porque
el concepto de árbol binario me dice que si el número que queremos insertar es menor que la raíz, tiene que irse al lado izquierdo. Pues mire, aparentemente con eso se supone que el dato que nosotros estamos diciendo debería irse al lado izquierdo. Y si el dato es mayor, nosotros nos bastaría decir que auxiliar en cambio debería ser igual a auxiliar punto derecho. Entonces, básicamente, esto es lo que insertaría el nodo. Sin embargo, ustedes dirán, profe, pero a ningún rato estamos insertando el nodo. Lo único que estamos diciendo es que si es menor, coja el lado que corresponde al hijo izquierdo. Y si es mayor, coja el lado que corresponde al hijo derecho. Pero en ninguna de las dos partes está usted insertando el dato. ¿Sí? Y tendrían razón, porque lo único que estoy haciendo es utilizar la definición de ABB y especificar la ruta de camino, pero de ahí insertar no he insertado nada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? En cada caso se plantean dos situaciones, ya sea que el nodo que estamos queriendo insertar vaya a la izquierda o a la derecha. ¿Cuáles son esas dos posibilidades? Que sea un hijo o sea un subhijo. ¿Y a qué me refiero con esto, jóvenes? A que nosotros necesitamos ir viendo toda la secuencia de inserción. Y pueda que en algunos lados el nodo que está al lado izquierdo ya exista y tenga que ser ese nodo desplazarse al siguiente nivel. Entonces, en ese sentido se plantean dos situaciones. Si yo ya cojo el lado izquierdo, puede que ya exista un hijo izquierdo y puede ser que no exista un hijo izquierdo. Pues en caso de que exista el hijo izquierdo, lo que tendríamos que hacer es brincarnos de esa posición para luego seguir avanzando por el lado izquierdo, hasta que en algún instante sea vacío y ahí sí insertemos del nodo. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. Repito nuevamente, ya tenemos la primera condición de que el dato si es menor que la raíz agarre el lado izquierdo y si es mayor, agarre el lado derecho. Creo que esa parte está clara. Sin embargo, ya cuando agarramos la ruta izquierda o derecha, en cada caso tenemos dos posibilidades. La primera es que ya exista un hijo izquierdo. Lo que tendríamos que hacer es saltarnos de ese nodo y seguir avanzando hasta llegar a la segunda posibilidad, que es que no haya hijo izquierdo y ahí sí podamos insertar el nodo que queremos, que es a la final el objetivo de este método, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a implementar esas dos posibilidades. ¿Y qué me dicen? Sí. ¿Y qué puedo decir yo ahorita? Sí. Auxiliar punto izquierdo, sí. Si auxiliar punto izquierdo es diferente de null, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Es decir, que hay ya un hijo izquierdo, entonces, ¿qué le vamos a decir? Que auxiliar siga siendo auxiliar punto izquierdo, es decir, esta línea de código nos va a permitir brincar el nodo que esté a la izquierda, ¿sí? Ya les voy a explicar con un gráfico, tranquilos, ¿sí? Sin embargo, vamos con la codificación. Entonces, esto nos va a permitir brincar. ¿Por qué? Porque ya hay un hijo izquierdo. Entonces, si ya llegamos a un hijo izquierdo, lo único que le decimos es que ese auxiliar vaya al izquierdo de ese nodo. Es decir, vaya al hijo de ese nodo. ¿Sí? Es decir, vaya buscando dónde colocarle al nodo. ¿Sí? Y, caso contrario, es decir, si ya empieza a desplazarse y empieza o ve ahí una posición vacía, entonces ahí sí le va a decir que auxiliar punto izquierdo sea igual a ¿qué cosa? Al nuevo nodo.
Es decir, si al momento de querer insertar en el lado izquierdo, ve que ya existe un hijo, entonces con la primera línea brinca esa posición y sigue avanzando al lado izquierdo siguiente. Y así va a seguir hasta que en algún instante no haya ese hijo izquierdo y automáticamente, ¿qué es lo que va a hacer este código? Va a insertar el nodo como tal, ¿sí? Entonces, miren, ahí está prácticamente el 50% de la codificación, ¿sí? A la final ya termino insertando el nodo, ¿de acuerdo? Ya está, miren, ya sucede, ¿de acuerdo? Y lo mismo va a pasar en el lado derecho. De igual manera, yo ya sé que como mi nodo que quiero insertar está al lado derecho, es mayor que la raíz, va a ir al lado derecho. Sin embargo, ¿qué sucede? Perdón, si es que ya tiene un hijo derecho. Entonces tiene que seguir avanzando al lado derecho y así sucesivamente hasta que encuentre una posición vacía y ahí recién podamos insertar el nodo. Entonces aquí sucedería lo mismo. Sí, nuevamente, dentro del else, un nuevo if. Sí, ¿qué digo ahora? Sí, auxiliar, punto. Ahora en cambio sería derecho, es diferente de null. ¿Sí? ¿Qué le digo? Si es que ya existe un hijo derecho, simplemente brinque ese. Esta línea nos sirve para brincar, es decir, como ya hay un hijo derecho, me salto y voy a la siguiente posición derecha. A ver si es que existe en el siguiente nivel el hijo derecho. Si no hay, lo inserto. Si no, nuevamente, voy a la parte derecha de ese nodo. Es decir, el hijo derecho del nodo que está en el siguiente nivel. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, esta primera parte, al igual que arriba, nos va a permitir brincar la posición en caso de que ya exista un hijo derecho. Pero, ¿qué sucede si es que no existe ese hijo derecho? Pues, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que sucede? Misma historia, ahí sí le digo que auxiliar punto derecho sea igual a ¿qué? A nuestro nuevo nodo. Es decir, insertemos el nodo que recibe como atributo nuestro dato del método. ¿Sí? Entonces, miren, primero partimos de la primera condición, ¿bien? Como es un árbol binario, los que son menores de la raíz van a la izquierda, los que son mayores a la derecha. Sin embargo, cuando ya están en el lado izquierdo o en el lado derecho, debemos tener dos posibilidades. La primera, que ya exista un hijo izquierdo. Entonces, en la primera instancia, esta línea de código nos va a permitir saltar ese nodo y seguir realizando el análisis. Hasta que llegamos al segundo, ¿sí? A la segunda posibilidad, donde ya no ha habido un hijo izquierdo. Entonces ahí sí insertamos el dato. Y lo mismo sucede con el lado derecho. Preguntas hasta ahí, Neitan Vélez. ¿Alguna duda, alguna inquietud? No, hice ninguna duda. ¿Sí? Entonces, miren, de esta manera yo podría ir insertando mi árbol. ¿Sí? Perdón, insertando los nodos de mi árbol. El primer caso, como podemos observar, si está vacío, automáticamente la raíz es ese nuevo nodo. El primer nodo que estoy insertando va a ser la raíz de mi árbol. Y desde el segundo en adelante se apegan a mi else. ¿Sí? Es decir, hacer el análisis si se ubica a la izquierda o derecha. Sin embargo, puede ver la posibilidad de que ya haya un hijo izquierdo o derecho y vamos a ir brincando mediante el análisis hasta que encontremos una posición vacía y automáticamente insertemos el nodo, ya sea al lado izquierdo o al lado derecho. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente lo que estoy haciendo en esta primera parte. ¿Sí? Preguntas hasta ahí. Preguntas. Carlos Tello, ¿está entendido? ¿Sí o no? Sí, que estoy entendido. Perfecto. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿qué sucede? Profe, esto tiene que ser repetitivo, porque hasta donde usted está haciendo,
O sea, simplemente valdría una vez, ¿sí? Y chévere, ¿no? O sea, cuando tenemos un árbol de 2 niveles. Sin embargo, esto va haciéndose repetitivamente hasta que se complete el árbol que estemos haciendo, ¿no? Y en ese sentido, pues, debemos tener claro primero el gráfico de nuestro árbol. Sin embargo, nosotros debemos codificar para cualquier tipo de árbol, ¿no? En el sentido de dimensión y de nodos, ¿no? Que tenga cualquier tipo de nodos, lo importante es que esté en la capacidad de ir insertando como se vaya dando las cosas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a utilizar una estructura de repetición. En este caso, yo voy a utilizar un while, ¿sí? Un while súper simple, súper básico. En realidad voy a hacer que funcione simplemente con una variable de tipo booleana, ¿sí? Y ya va a ver cómo funciona, ¿sí? Y este método va a permitir, perdón, esta sentencia va a permitir que esta cuestión de insertar o la cuestión del análisis se vaya repitiendo n veces, ¿no? Las veces que sean necesarias hasta que se inserte el nodo como tal, ¿sí? Entonces, voy a partir declarando una variable de tipo boolean. Ahora usted dirá, profe, ¿por qué hace en la segunda parte? Porque es la parte en la que se tiene que repetir este proceso, porque en el primer lado simplemente es la raíz, siempre va a ser la raíz. O sea, ahí no hay necesidad de que se repita nada. Si es del primer término, tiene que ser la raíz y se acabó. Donde se tiene que hacer este proceso repetitivo de análisis es en la segunda parte, cuando el nodo que queremos insertar ya no es la raíz, ¿sí? Entonces, es por eso que la codificación que estoy haciendo es netamente en esta segunda parte. Entonces, creamos una variable de tipo boolean. En este caso yo voy a ponerle, no sé, veamos insert, me dejará. Boolean insert y le voy a poner como valor true, ¿sí? Ya va a ver para qué sí, no se estrese, ya va a ver, ¿sí? Entonces voy a crear una variable de tipo insert, perdón, una variable insert de tipo boolean que se inicializa en true, es decir, en verdadero, ¿sí? ¿Para qué me va a servir? Para poder implementar el método while, ¿sí? De tal manera que mientras insert sea verdadero, ¿sí? Va a repetir toda esta secuencia de código, ¿de acuerdo? Y lo último que haremos es cerrar el método, ¿sí? Para que se vea medio agradable a la vista, pongámosle el format, para que se visualice bien todo, ¿no? Listo. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder visualizar de dónde a dónde va el while. Entonces, mire, ¿sí? Entonces, mientras, ¿sí? Esta variable insert siga siendo verdadera, entonces el procedimiento va a seguir repitiéndose. Repito, para hacer este proceso hay múltiples sentencias de control, sin embargo, siempre tratemos de optimizar y hacerle lo más simple posible en el sentido de que no nos dificultemos la vida, ¿sí? Entonces es por eso que creo este while, ¿sí? Y siempre y cuando esto sea verdadero, obviamente esto va a seguir repitiéndose n veces. Sin embargo, como en todo while, tiene que haber algo que corte el proceso, ¿no? Entonces, en este caso va a ser este. Luego de que se inserte el dato, yo voy a decir que insert va a ser igual a false. Es decir, que, perdón, cuando hemos llegado a la segunda parte, es decir, cuando ya insertemos el nodo, automáticamente esa variable boolean se haga false y automáticamente el while deja de ejecutarse. Y es lógico, si nosotros ya insertamos el dato, ya no necesitamos que se siga ejecutando. Y lo mismo sucede en la parte derecha. Una vez que insertamos ya el nuevo nodo en la parte derecha del árbol,
automáticamente nosotros vamos a decir que nuestra variable de tipo boolean sea falsa. Y de esa manera, el while deje de ejecutarse. Y listo, miren. Entonces, esto que acabamos de escribir es básicamente lo que nos va a permitir insertar los nodos en el árbol. ¿Sí? Entonces, como ustedes han ido observando, hemos ido de a poco codificando todo, ¿sí? Y les he ido tratando de explicar toda esta secuencia, ¿no? Cómo hemos ido armando y cómo lo hemos ido codificando, que es lo más importante. ¿Por qué partimos de un if? ¿Por qué pusimos otro if? ¿Por qué pusimos más ifs? ¿Sí? Cada if que nosotros vemos ahí tiene su explicación y yo la he ido haciendo. El objetivo es insertar un nodo. ¿Sí? Repito, partimos del if principal, que es si el árbol está vacío, ese nodo, el primer nodo que insertamos es la raíz. Punto. El problema radica desde el segundo, porque ya puede ser el segundo, o el tercero, o el décimo, o el 20º. Entonces ahí nosotros recurrimos ya a hacer un análisis más profundo. Primero porque el árbol binario tiene la condición de que los menores van al lado izquierdo y los mayores al lado derecho, que es este if de aquí. Y luego, cuando ya vemos que el nodo puede irse al lado izquierdo o derecho, debemos analizar que tal vez ya hay un nodo izquierdo, entonces tenemos que brincar ese nodo hasta llegar a una posición donde podamos insertar. Y lo mismo sucede en la derecha. Ahora, como es un proceso repetitivo que tiene que irse dando el análisis y todas estas situaciones, hemos utilizado un while. Un while con una variable de tipo boolean, no utilicé condiciones específicas, porque no estoy diciéndole que el árbol tiene una dimensión específica, ¿no? No le estoy diciendo que el árbol tiene 10 nodos, para decirle mientras esto sea menor que algo. Entonces, como es algo que nosotros vamos a ir insertando de acuerdo a nuestro gráfico, he preferido hacer este while, ¿no? Con un true, y cuando ya se inserta le cambio a false y ahí muere la estructura. Entonces, o sea, es básicamente ese el objetivo como tal, ¿sí? Entonces, este sería el método. No sé, Joel, si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud por el momento. No, no habría ninguna duda. Ya, perfecto, ¿sí? Listo. No sé si ya se visualiza la diapositiva, Carlos. No sé, se me escucha. Emil, no sé si ya se visualiza la diapositiva para poder explicar un poco esto. Sí, se visualiza. Perfecto, ¿sí? Entonces, este es el árbol con el que vamos a trabajar el día de hoy, ¿sí? Óbvienle un poco el in orden, porque esos son los métodos que vamos a utilizar para luego imprimir. O sea, fíjense únicamente en el gráfico, ¿sí? En nuestro gráfico del árbol. Entonces, ustedes pueden observar que es un árbol binario. Sí, es un árbol binario. Ustedes observan la raíz tiene un valor de 15. Y ustedes ven que al lado izquierdo están todos los nodos con valores menores a 15. Y en el lado derecho están todos los nodos con valores mayores a 15. ¿Sí o no? Sí. O sea, solamente visualmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo voy a crear o voy a insertar primero el nodo con el valor 15. Entonces, como el árbol está vacío, automáticamente el 15 viene a ser la raíz, mira. Chévere. Entonces ya tendría la primera parte del árbol. Luego voy a insertar el nodo que tiene el 9. Entonces, como ya no es el primer nodo, venimos al primer if y decimos, si el dato es menor que el nodo, va a la izquierda o a la derecha. En este caso, el 9 es menor. Entonces, ¿qué sucede? Se ubica a la izquierda. Se acabó. Luego viene el 20. Si quiero insertar el 20, como no es la raíz, va directamente a la segunda parte y digo, 20 es menor que 15, no. Entonces, ¿qué sucede? Se coloca a la derecha. Punto. El problema viene con los siguientes niveles.
Si usted se da cuenta, para ir creando un árbol, siempre tenemos que hacerlo por niveles, ¿no? Primero la raíz, luego el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. Si ustedes observan, es lo que está aquí en la diapositiva. Entonces, no se olviden, siempre para crear un árbol debemos hacerlo por niveles. Primero la raíz, luego el primer nivel, el segundo y el tercero. Básicamente esa es la forma de crearlo. Y ubicar siempre los términos de izquierda a derecha. Que en este sentido, por el concepto de binario, se mantenga izquierda a derecha es diferente. Pero generalmente cuando usted llena una matriz o llena algo, siempre es de arriba hacia abajo y siempre va de izquierda a derecha. Entonces se maneja casi la misma predisposición. Entonces vamos con el 6. Entonces el 6 es otro nodo que quiero insertarme. Entonces empiezo. Como no es la raíz, voy directamente al análisis. Y digo, 6 es menor que 15, sí. Entonces voy al lado izquierdo. Sin embargo, mire, ya hay un hijo izquierdo. Es lo que les decía. Entonces entra en el primer sub-if y hace que brinquemos de esta posición y luego vaya al siguiente hijo izquierdo. En este sentido, ya tengo el izquierdo. ¿Sí? Y aquí lo inserto. Pues mire, ahora usted dirá, profe, ¿y por qué va acá? Porque a la vez de que hace esto, vuelve a repetir el proceso. ¿Sí? Al momento de que se brinca, vuelve a repetir el proceso y dice, 6 es menor que 9, sí, entonces se va al lado izquierdo. Y como en el lado izquierdo está vacío, inserto el dato. Entonces ahí empieza a jugar el while, es decir, la repetición del proceso. ¿Por qué especifico esto? Por lo siguiente, quiero insertar ahora el 14 y digo, el 14 es menor que el 15, sí, entonces debería irse al lado izquierdo. Pero como ya está un hijo izquierdo antes, vuelvo a analizar el código nuevamente y digo, ¿el 14 es menor que el 9? No. Entonces, ¿qué sucede? Ya no lo coloco a la izquierda, sino lo coloco a la derecha. Entonces, ¿sí se da cuenta cómo vamos repitiendo los procesos? Y de tal manera que vamos a ir colocando todos los nodos. Misma historia acá, inserto el 17. El 17 es mayor que el 15, sí, debería ir al 18, va a la parte de brincarse el nodo. Sin embargo, como es mayor y tiene que brincarse, hace nuevamente el análisis. 17 es mayor que 20, no. Entonces, ¿qué sucede? Lo coloco al lado izquierdo. Y lo mismo sucede con el 64. Es mayor que el 15, sí, va al lado derecho. Como el lado derecho ya tiene hijos, se salta la posición y vuelve a ejecutar. 64 es mayor que el 20, sí, entonces va al lado derecho. Y así sucesivamente. Entonces, esa es la forma en la que supuestamente vamos a insertar las cuestiones en el árbol. Nosotros por código vamos a insertar en este orden que está aquí. Sin embargo, con el código que acabamos de escribir, vamos a ir haciendo este árbol que está acá. Y si usted puso atención, prácticamente estoy explicando cómo es que se insertan las cosas. Ojo, se insertan así porque estamos codificando un árbol binario de búsqueda, donde las cosas se van colocando con cierto orden. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, esa es la forma en la que vamos a ir colocando. ¿De acuerdo? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, Sebastián. ¿Sí quedó claro cómo es el proceso de inserción? ¿Cómo se va realizando el análisis paso a paso y luego colocándose los nodos? Sí, sí, profe, sí, está entendido. Ya, perfecto. ¿Sí? Bueno, entonces volvemos al programa. No sé, Sebastián, si ya se observa el NetBeans. Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, vamos a utilizar este método, ¿no? En este caso, el método insertar. Ahora, para poder utilizar los métodos de la clase árbol, que usted ya sabe, ¿no? Debemos de declarar un objeto, entonces le voy a llamar árbol ABB, que es un árbol binario de búsqueda, y terminamos de armar el objeto, ¿no? Entonces, mira, ya tengo mi objeto de la clase árbol.
De esa manera yo ya voy a poder utilizar los métodos que he diseñado. Por el momento únicamente el método insertar, ¿no? Entonces, tal como vimos en las diapositivas, el primer elemento va a ser la raíz. Entonces, en este caso, lo que voy a decir es, mire, ABB, punto, voy a insertar, ¿sí? Y en este caso, voy a insertar el 15. Entonces, si yo ejecuto el programa, obviamente no me va a mostrar nada, porque no imprimo nada todavía. Sin embargo, ya en la memoria y ya con la estructura y con el método que hemos definido, ¿sí? Nosotros ya sabemos que la raíz del árbol que estamos implementando es 15. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el código. Como inicialmente el árbol estaba vacío, al momento de insertar este dato, automáticamente el programa dijo, como es el primer nodo que están insertando, esta es la raíz. Se acabó el, ¿sí? Y los que insertamos después van a ser los que van a tener que ir insertándose de acuerdo a la comparación, si son menores a la izquierda, si son mayores a la derecha. O sea, básicamente es eso, ¿no? Entonces, si volvemos a las diapositivas, tenemos que insertar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nodos más, ¿no? Entonces, en ese sentido, por comodidad, por decirlo de alguna manera, vamos a copiar y pegar, ¿no? Entonces, a la final, en primera instancia, es un árbol que tiene 10 nodos, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, ¿sí? Entonces, el primer nodo, que es la raíz, es el 15, y los otros son los que están a continuación, ¿no? Tenemos 15, 9, luego tenemos el 20, el 6, el 14, 17, 64, 13. Y tenemos como últimos el 26 y el 72. Listo. Entonces, básicamente, lo que hemos hecho hasta ahora es implementar el árbol. Si nosotros ejecutamos, obviamente no visualizamos nada porque aún no hemos hecho ningún método para recorrer o mostrar el árbol. Sin embargo, ya en memoria está creado el árbol, ya tenemos la raíz que es 15 y todos estos nodos se han ido colocando tal como está aquí. Miren. ¿Por qué? Porque el método que nosotros codificamos justifica esta composición, ¿no? Esta estructura. Entonces, ya se supone que el árbol está de esta manera. A pesar de que no lo visualicemos, el árbol ya está creado. Ya tienen esas relaciones, ya sabemos que el 15 es la raíz y es el padre del 9 y el 20. El 9 es del padre del 6 y el 14, el 20 es del padre del 17 y el 64, el 6 es una hoja, el 14 tiene solamente un hijo, y así sucesivamente, ¿no? Sino que aquí me da aquí me he olvidado de poner un término, jóvenes, mil disculpas. No se olviden que árbol binario tiene 0 o 2 hijos, ¿no? Y aquí simplemente estoy teniendo uno. Entonces, mil disculpas, de aquí se me ha quedado un dato que es el 16, ¿sí? Entonces, ya le arreglo la diapositiva, pero aquí pongámosle este valor también, ¿sí? Que es este de aquí. Es el 16. Mil disculpas. No sé qué ha pasado con la diapositiva. Pero bueno, aquí se supone que debería estar otro. Aquí. Bueno, por el momento pongámosle así. Ya le arreglo la diapositiva cuando ya la suba a la plataforma. Entonces, ahí se mantiene el concepto de árbol binario, ¿no? Que tiene 0 hijos como el 6 o tiene 2 hijos como el 14. 0 hijos como el 17 o 2 hijos como el 64 y 0 hijos del 13. Ay, no, aquí no puede ser el 16, perdón. Ay, aquí hay un error. Ay, Dios mío. Mil disculpas. Aquí pongámosle 12. Aquí pongámosle 13 y aquí pongámosle 14.
Más que todo por eso. O mejor hagamos lo siguiente. Mil disculpas, pero es cuando me muero de las ideas. Aquí pongámosle 15, está bien. Y aquí pongámosle en la raíz del 16. Sí, ya les corrijo esto, sí, por favor, mil disculpas para poder hacer eso, sí. Entonces, si aquí le ponemos el 15, aquí pongámosle el 16 y ahí ya queda bien, ¿sí? Repito, mil disculpas, ya corrijo al momento de subirles las diapositivas, ¿sí? Ya, perfecto. Entonces, ahí sí se maneja el concepto de 0 o 2 hijos y todos los que son menores están al lado izquierdo y todos los que son mayores al lado derecho, ¿de acuerdo? Entonces, miren, básicamente, repito, el árbol estaría compuesto, armado, en espacio de memoria están ya la estructura como tal, almacena la información como tal, sin embargo, no la podemos visualizar porque no hemos hecho ningún método que nos permita imprimir o mostrar o recorrer la estructura, cosa que hacíamos con las otras listas, ¿no? Entonces, generalmente en las listas, ¿qué es lo que hacíamos? Insertábamos los nodos y luego imprimíamos. Pero imprimíamos porque nosotros ya sabíamos la correspondencia, ¿no? En el sentido de que cómo estaban conectados. Cuando hablamos de árboles, la situación es un poquito más compleja, porque, como recordarán en la clase anterior, existen 3 formas de recorrer un árbol como tal. En primera instancia está el inorden, el preorden o el postorden. Entonces son 3 formas diferentes en las que nosotros podemos recorrer el árbol y de esa manera imprimirlo. Entonces, en ese sentido, lo importante primero es que usted tenga clara la concepción de cómo construirlo. De ahí lo vamos a imprimir de cualquiera de las 3 formas. Las 3 formas las vamos a ver. Sin embargo, repito, lo primero es tener bien claro cómo lo construimos. Y en este sentido, hemos implementado el método insertar, hemos visto las condiciones, hemos visto cómo se recorren, cómo vuelven a repetirse las líneas de código y al final cómo se inserta. De esa manera, este árbol que está aquí se parece al de la diapositiva, ¿sí? A pesar de que no lo podamos visualizar. ¿De acuerdo? No sé si hasta ahí, Mateo Jami, ¿hay alguna pregunta? No, Inge, sí está entendido todo. Perfecto, ¿sí? Bueno, vamos. Por cuestión tiempo, vamos a ver el método buscar y veamos cómo nos va con el tiempo, ¿sí? Muchas veces la limitación es del tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos, el método buscar, ¿sí? Y espero dar la teoría de recorrer para mañana poder hacer la codificación de las 3 formas. Y con eso ir terminando. Bueno, sigamos. Entonces, esta sería la primera operación, ¿no? Insertar, tal como vimos en la diapositiva, ¿no? Tenemos ya el cómo ir añadiendo los nodos del árbol y cómo vemos cómo este método se refleja en el gráfico como tal. La siguiente operación que vamos a ver el día de hoy es el método buscar, que como su nombre lo indica, sería encontrar uno de los elementos del árbol, ¿sí? Entonces, al igual que en las listas, este método es de tipo boolean, ¿no? Es decir, nos va a permitir identificar si es que el número que buscamos se encuentra en el árbol o, en caso contrario, que no esté en el árbol, ¿sí? Entonces, esa es básicamente la función de la operación buscar, la misma que se hacía en las otras estructuras de datos, ¿no? Mantenemos la idea del método boolean porque nos va a demostrar si es true o es false, ¿sí? Y en ese sentido, pues, vamos a ir viendo, ¿de acuerdo? Vamos a ir codificando, ¿sí? Entonces, volvemos nuevamente a la clase árbol. Tenemos ahí la clase árbol. Y bueno, vamos a implementar ahora el método buscar.
que obviamente en términos de código es más simple, es mucho más sencillo, pero debemos tenerlo mucho cuidado para poderlo ir entendiendo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver. Entonces, como les dije, va a ser un método boolean, va a ser un public boolean, al cual lo vamos a llamar buscar, y como atributo, obviamente, vamos a introducir nuestra variable de tipo entera que se llama dato, al igual que en la parte de arriba, ¿no? Tanto para insertar el nodo como para buscarlo, obviamente necesitamos un atributo de tipo entero y le volvemos a llamar dato, ¿no? No hay problema. Bueno, como este es un método boolean, necesita un return, por eso es que nos da error. Sin embargo, vamos a ir codificándolo y al final pues pondremos el return para que el método nos deje de dar error, ¿sí? Entonces, como vamos a recorrer el árbol como tal, ¿sí? Necesitamos nuevamente un nodo auxiliar, que es el que va a ir recorriendo de posición en posición, y a ese nodo auxiliar lo vamos a inicializar en la raíz. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben que la raíz es el elemento principal del árbol y generalmente cualquier análisis empieza desde la raíz y de ahí nos iremos por los hijos, por las ramas, por todo lado, ¿sí? Entonces eso como primera línea de código. Luego vamos a decir que este proceso se repita, ¿sí? Es decir, vamos a utilizar una estructura de control while, ¿sí? Y recorriendo o haciendo memoria de los métodos buscar de las otras estructuras de datos, ¿sí? Vamos a seguir manteniendo la idea de si auxiliar es diferente de nulo. Es decir, que se va a recorrer el árbol hasta que lleguemos a algo vacío, ¿sí? En ese sentido, eso es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, si luego de que ya recorre todo el árbol y no nos da un resultado, nosotros ya podríamos decir que retorne falso, ¿sí? Pero si en algún recorrido del while llega a encontrar el dato, lo más lógico es que le pongamos que retorne o retorne. Entonces, miren, básicamente lo que acabamos de hacer tiene bastante lógica, ¿no? Inicializamos la búsqueda en la raíz, ¿sí? Y luego va a ir buscando de nodo en nodo el dato que voy a ingresar como atributo del método, y si lo llega a encontrar, pues lógicamente que nos diga, ¿no? O sea, sí existe el método, en este caso el true. Y, lógicamente, si ya recorre todo el árbol y no llega a encontrar el dato, pues lógicamente que nos retorne falso, es decir, el dato no existe. Entonces, hasta ahí pienso que la idea está clara, o sea, no es nada del otro mundo, tiene bastante lógica, ¿sí? Entonces, ya lo único que nos faltaría es empezar a codificar, ¿no? En el sentido de que, perdón, en el sentido de que empiece a identificar dónde está el dato, ¿no? Entonces, empezamos la codificación en caso de que sí exista, ¿no? Y empezamos, obviamente, con un if, ¿sí? Entonces decimos, sí, la parte del dato de nuestro nodo es igual al dato, ¿sí? Automáticamente nosotros diríamos qué cosa, que nos retorne verdadero, ¿sí? Lógico. O sea, si nosotros empezamos a recorrer el árbol, tenemos que ir comparando la parte de la información del nodo con el atributo del método. Entonces, si eso sucede, lógicamente debemos retornar true, ¿sí? Caso contrario, ¿sí?
¿qué es lo que va a suceder, jóvenes, aquí? Debemos tener mucho cuidado con estas líneas de código que al parecer no tienen sentido, pero que van a permitir que la comprobación se dé, ¿sí? Ahora, ¿qué va dentro del else? No es que vamos a determinar el false, no. Lo único que va a pasar es que tenemos que ir recorriendo las posiciones, ¿sí? ¿En qué sentido? En que, como ustedes saben, la secuencia de un árbol no es como de una lista. En una lista nosotros sabemos que el nodo es del siguiente, y luego el siguiente, y luego el siguiente, y así sucesivamente. Sin embargo, aquí la disposición de la información no es esa. Entonces, en ese sentido, si es que el análisis primero no se da, tiene que seguir buscando la información, pues. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a tener que especificar un nuevo if, ¿sí? ¿Por qué? Repito, porque no basta con que hagamos un análisis de la primera posición. Si eso no sucede, tenemos que seguir recorriendo hasta lograr encontrar o poder recorrer todo el árbol. Entonces, en ese sentido, tenemos que mantener la disposición de la información. ¿Y cómo es la disposición de la información? Con el recorrido como tal, ¿no? ¿Y qué nos dice? Que si el dato es menor a la información que tiene mi nodo auxiliar, entonces voy a decir que auxiliar sea igual a auxiliar punto izquierdo. Es decir, si yo no encuentro la información de golpe, tengo que buscarla, ya sea por el lado izquierdo o el lado derecho. Entonces, eso es lo que vamos a hacer con la parte que estamos codificando ahora. Repito, como ustedes saben, el árbol con el que estamos trabajando compone la información entre mayor y menor. Menores al lado izquierdo, mayores al lado derecho. Entonces, estamos describiendo esta segunda parte para que el nodo auxiliar pueda recorrer los dos lados y vaya buscando en ambos sentidos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace básicamente esta situación? Primero, si encuentra el dato, pone enter, ¿sí? Caso contrario, sigue haciendo el recorrido al lado izquierdo o al lado derecho, hasta que en algún lado lo encuentre y nos retorne. Caso contrario, si ya después de haberse movido al lado izquierdo y al lado derecho no mismo, ¿qué es lo que sucede? Retorna false como tal, ¿sí? Entonces, esto es el método buscar, ¿sí? Como ustedes ven, tiene bastante lógica. Si el dato ingresado en el método es igual a la parte informativa del nodo auxiliar, retorna true. Simple. Pero, por la disposición de elementos en un árbol, necesitamos hacer el análisis del lado izquierdo y del lado derecho, ¿sí? Porque es la única manera en la que va a recorrerse todo el árbol como tal, ¿sí? Y si luego de ya haber desplazándose por el lado izquierdo y derecho, no mismo encuentra, entonces lo más lógico es que nos retorne false, es decir, nos retorne el valor de falso. Y si nosotros vemos el falso, quiere decir que el elemento que estamos buscando simplemente no existe en el árbol como tal, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos determinar si esto funciona o no? De la siguiente manera, ¿sí? Ya insertamos los elementos del árbol, veamos si es que en realidad funciona, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar el System Out Print Line, ¿sí? Y en este sentido, por comodidad, voy a decirle que me imprima el resultado del método buscar. Entonces voy a ponerle aquí el 10, por ejemplo, ¿sí? Y voy a hacer dos búsquedas más, ¿no? Simplemente para saber si el método funciona. Entonces le he puesto el 10, le he puesto el 12 y le voy a poner el 20, ¿sí? Visualmente, de acuerdo a lo que ustedes tienen en su pantalla, podemos ver que el 10 no existe, ¿sí? O sea, debería salirnos false.
porque como ustedes observan, no hay el 10 en el árbol. Si vamos con el 12, de igual manera, únicamente visual, podemos determinar que tampoco está en nuestro árbol. ¿Qué debería salirnos como respuesta? False. Sin embargo, si yo, en cambio, intento buscar el 20, nosotros podemos observar que en este caso sí existe el elemento en el árbol. Entonces, en ese sentido, debería salirnos true. ¿Sí? Entonces, miren, simplemente eso, ¿no? Como su nombre lo indica, buscar el elemento. Entonces, en estos tres ejemplos que estoy poniendo en la pantalla, el 10 y el 12 no existen, deberían salirnos false, y el 20 debería salirnos true. Entonces, si todo sale bien y ejecutamos el programa, automáticamente debería salirnos false, false y true. Porque el 10 y el 12, repito, no están en el árbol y el 20 sí. Entonces veamos qué es lo que sucede. Se cumple. ¿Sí? Nosotros dijimos busque el elemento 10. Como no hay, el primero es false. Correcto. Luego le dijimos que busque el 12. ¿Hay el 12? No. Pues, ¿qué sucede? False. Y como tercera operación, como tercera búsqueda, le he dicho búscame el 20. Como el 20 sí está en el árbol como tal, ¿qué me sale? True. Entonces, ¿el método funciona o no funciona? Sí funciona. Yo he logrado encontrar, en este caso, solamente el 20, porque es el único elemento que está en el árbol, y los otros dos me salen false, ¿no? Ahora, ¿qué sucede si yo aquí pongo, por ejemplo, no sé, pongámosle 64 y pongámosle el 15? ¿Sí? Por poner. Se supone que los tres elementos están en el árbol, ¿no? Veamos qué es lo que sucede. ¿Sí? Se cumple. En este caso, los tres me salen true, porque tanto el 64 como el 15 y como el 20 forman parte del árbol. Entonces, el método funciona. ¿Sí? Repito, era un método true, perdón, un método boolean, el cual únicamente nos permite retornar true o false, ¿no? Ahora, si usted quisiera que esto sea más elegante, podría modificar el método para que nos dé un mensajito de que el número 14 sí existe en el árbol, ¿sí? O acomodarle aquí, ¿no? Ponerle, no sé, nodo encontrado, o el valor de búsqueda es true o false, lo que significa que sí existe o no existe. O sea, ya eso es más de arreglo, ¿no? De adornar la situación. Lo importante en síntesis es que el método funciona. Podemos observar que en este sentido, ¿sí? En los tres casos, en el segundo ejemplo, son datos que sí forman parte del árbol y el método de búsqueda pues hacen que sea verdad, ¿no? En este caso los tres nos salen true. Preguntas hasta ahí, Emily. No, ninguna, Inge, todo claro. ¿Sí? Entonces, miren, básicamente hemos hecho dos métodos jóvenes. En realidad, que tenía planificado avanzar hasta el método in order, ¿sí? Que es lo que está en la diapositiva. Sin embargo, el tiempo no me lo permite. El método in order no es largo, es bastante simple. Sin embargo, necesitamos recursividad, por un lado. Y por otro, necesitamos que usted comprenda cómo es que lee el método in order, cómo lee el método... A ver, vamos bien. Aquí está. Sí. Entonces necesito que ustedes entiendan cómo recorre el preorden, cómo recorre el in orden y cómo recorre el post orden. Estos tres recorridos tienen sus características, tienen su forma de leer el árbol.
cada uno debe ser comprendido para luego poder codificarlo. Obviamente, cada tipo de recorrido tiene su forma de imprimir, ¿sí? Entonces, eso es lo que debemos tener bastante claro, para que de esa manera podamos, codificar, ¿sí? Y luego poder ver cómo está estructurado el árbol. Ahora, como les dije, el preorden tiene una forma de leer, nos imprimirá el árbol de cierta manera. El in orden tiene otra forma de leer el árbol, nos imprimirá de otra manera. Y el post orden tiene una forma muy diferente de leer el árbol. Por lo que al utilizar ese método nos imprimirá el árbol de diferente manera, ¿sí? Ahora, los tres van a leer el mismo árbol, lógico. Lo único que es diferente es que, repito, utilizan diferentes formas para mostrar el árbol como tal. Nosotros no vamos a poder ver un árbol de esa manera, no nos va a poder imprimir tal como está el gráfico, ¿no? Con las bolitas y las líneas, ¿sí? Entonces, el objetivo es, como está en la diapositiva, que al final, mire, el in orden nos da 6, 9, 13, 14 y así sucesivamente. El preorden nos dará otra forma. El postorden nos dará otra forma diferente. Pero a la final son el mismo árbol. Sin embargo, lo importante es que usted logre comprender cómo funciona cada método, ¿sí? Y a la final, sea cual sea la forma que usted utilice para recorrer, tiene que darnos el árbol, tal como está, ¿sí? Entonces, en ese sentido, repito, por cuestión tiempo, 20 minutos no me va a alcanzar, ¿sí? Sin embargo, en la diapositiva ustedes pueden observar que está más o menos la forma en la que trabaja, ¿no? El preorden, ¿sí? Utiliza la forma de lectura raíz, izquierdo y derecho, ¿sí? Es decir, como que empieza imprimiendo la raíz y luego los hijos izquierdos y derechos. Sin embargo, tengo que explicarlo mejor, ¿no? El in orden, en cambio, mantiene la lógica izquierdo, raíz y derecho. Es decir, primero el hijo izquierdo, luego la raíz y luego el derecho. Y así sucesivamente con todo el árbol. ¿Sí? Parece que es simple, sin embargo, también tiene su lógica de funcionamiento. Y el post-orden, en cambio, maneja la idea de hijo izquierdo, hijo derecho y raíz. Entonces, la misma historia. Iría el hijo izquierdo, luego el hijo derecho y la raíz. Como una forma de un preestudio o como una introducción, ¿sí? He puesto aquí un recorrido de un árbol de 3 nodos, ¿no? Donde está la raíz del 36, el hijo izquierdo es del 25 y el hijo derecho es del 52, ¿sí? Entonces, en ese sentido, este es un árbol pequeñito, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, repito, como introducción, para que nosotros podamos entender, nosotros podríamos decir que si queremos, ¿sí? Si queremos mostrar el árbol con el preorden, ¿sí? Nos debería imprimir de esta manera, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice el preorden? Primero va la raíz, luego el hijo izquierdo y el hijo derecho. Entonces, ¿qué me debería dar como resultado? El 36, que es la raíz, luego el 25 y luego el 52, mire. Entonces, esa sería la forma en la que me va a mostrar el árbol si yo utilizo el preorden, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede si en cambio utilizo el in orden? ¿Qué me dice el in orden? Que para poder mostrar el árbol o recorrerlo, primero inicio el hijo izquierdo, luego la raíz y luego el hijo derecho. Pues, ¿qué va? El 25, que es del hijo izquierdo, luego iría la raíz, que es del 36, y luego el hijo derecho. Entonces, esa es la lógica que mantiene cada uno de los recorridos, ¿sí? Entonces, repito, hijo izquierdo el 25, luego la raíz, que es del 36, y el hijo derecho, que es del 52, ¿sí? Y para finalizar, repito, como introducción, el post-orden, en cambio, nos lee los árboles
hijo izquierdo, hijo derecho y raíz. Entonces, ya utilizando el método para imprimir, ¿qué nos debería quedar? Hijo izquierdo, 25. Hijo derecho, 52. Y raíz, 36. Entonces, miren, cada uno de los métodos para recorrer árboles, perdón, ¿sí? Tienen sus características. Repito, preorden, raíz, hijo izquierdo, hijo derecho, tal como está escrito ahí. En orden, hijo izquierdo, raíz, hijo derecho. Y posorden, hijo izquierdo, hijo derecho y raíz. Obviamente, en este ejemplo que está en la diapositiva, se podrá visualizar el recorrido fácilmente, porque es un árbol de únicamente 3 nodos. ¿Sí? Sin embargo, el desafío va a ser leer este árbol que está aquí. Mire, y en orden tendría esta secuencia. Sin embargo, eso vamos a verlo el día de mañana, ¿sí? Sin embargo, como introducción, pienso que ya está bastante claro, o al menos ustedes ya van a tener una idea, cómo recorre el preorden, cómo recorre el inorden y cómo recorre el postorden, ¿sí? O sea, tienen esa lógica. En un árbol de 3 nodos es sumamente simple ver el orden lógico. La cuestión es cuando ya tenemos un árbol de más nodos, como el que estamos trabajando, ¿no? Entonces, lo importante va a ser mañana poder traducir estos métodos o estas formas de recorrer en métodos como tal, ¿no? Entonces, ese es el desafío para el día de mañana, ¿sí? No sé si antes de retirarnos hay alguna pregunta, alguna duda, no sé, Johnny, si hay alguna inquietud o ya nos podemos retirar. No, profe, todo bien. Nicolás, ¿alguna duda, alguna inquietud? No, profe, todo claro. Listo, jóvenes. Entonces, continuamos el día de mañana, ¿sí? Muchísimas gracias por su asistencia. Coloquen su asistencia, valga la redundancia, y nos veríamos el día de mañana. Que tengan una buena noche, jóvenes, que pasen muy bien, y nos vemos mañana a las 4. Una buena tarde. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, que pasen bien.